Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Estamos en el Salmo 19. El martes pasado estuvimos aprendiendo con nuestro hermano Leonel Kotuk en el estudio de la primera carta a Timoteo, las cartas pastorales, y ahí estamos con mi hermano, entrecalados. Él viene cada mes a compartirnos parte de las Escrituras, una hermosa carta, esas cartas que Pablo escribió a estos hermanos, donde somos instruidos para que de esa forma podamos glorificar mejor a nuestro Dios. Salmo 19, versículo del 12 en adelante. Vamos a leer esa porción de las Sagradas Escrituras. Y esta es la primera parte de una serie que vamos a entretenernos aquí un momento para aprender acerca de lo que es la amartiología, como se le conoce en teología. Amartiología es la doctrina del pecado. Vamos a ver lo que la Biblia habla acerca del pecado, qué es el pecado y qué hace el pecado, a dónde nos lleva el pecado, cómo llegó el pecado, cómo Cristo venció el pecado. Todo eso lo vamos a ver, vamos a tomar un tiempo y esta será quizás la introducción, porque este tema es amplio en las Sagradas Escrituras, lo que es el pecado, que es no ajustarse a la ley moral de nuestro Dios, es transgresión. Podemos resumirlo: el pecado es transgresión a la ley de Dios, infracción a la ley dada por nuestro Padre Celestial. Es una oposición a la verdad. Es una resistencia, es una abominación a Dios por la santidad de Él, el pecado. Metafóricamente se pone como la oscuridad contra la luz, para que lo entendamos mejor. ¿Encontró el Salmo? Salmo 19, versículo 12 al 14. Estamos ya en la recta final, hemos estado viendo la gloria de nuestro Dios, el poder de la palabra de nuestro Padre Celestial, la pureza de la palabra, vimos la última vez, y hoy nos vamos a entretener aquí en esta expresión del salmista. En el Salmo 19, versículo 12, dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amado Padre, gracias te damos por este gran privilegio que nos has dado este día, Señor, de poder concluir en tu casa con mis hermanos y hermanas, Señor, sedientos de tu palabra. No estamos aquí, Señor, porque seamos mejores que otros, sino porque tu gracia ha sido con nosotros. Todo te lo debemos a ti. Tú pusiste el querer como el hacer. Muchas gracias por este gran privilegio, Señor, que nos has dado de poder asistir a esta celebración. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, por este privilegio de que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. No lo merecemos. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a retener lo que tu palabra revela. Que el Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento y haciéndonos, Señor, entender con claridad lo que tu palabra enseña. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Pecados invisibles. Y esa portada que está ahí, pues esa es la ilustración que
que quiero plasmar en nuestra mente. Como ustedes lo pueden ver en esa portada, es un iceberg que se ve ahí. Un iceberg tiene dos partes, una es la que se ve y la otra es la que está oculta debajo del agua. Y la parte que se ve es la parte pequeña, y la parte que está cubierta en el agua es la parte más grande. Entonces, algo así pasa, hermanas y hermanos, con lo que nosotros podemos discernir o lo que nosotros podemos saber, entender acerca del pecado. El pecado que nosotros hemos heredado se esconde en lo más profundo de nuestro corazón, que solo Dios a través de su palabra lo revela. El pecado es tan terrible, hermanas y hermanos, que no tenemos la capacidad, ningún hombre, ninguna mujer tiene la capacidad de poder ver a profundidad hasta dónde llega la magnitud del pecado. Jesús nos exhorta con respecto de los pecados invisibles. En Lucas capítulo 6, versículo 41, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ve la comparación de Jesús. Él dice: tú miras aquella pequeña basura que tiene el prójimo, tu hermano, pero no puedes discernir que si hace una comparación monumental, dice, bueno, es una pequeña basura, es una paja comparado con el árbol que tú tienes en tu propio ojo. Esa es la comparación que hace Jesús acerca del pecado. Y luego sigue diciendo en el versículo 42 de Lucas 6, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Y ahí viene la exhortación, ¿no? Y esta exhortación va dirigida a los religiosos, a los legalistas. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, eso está diciendo, bueno, antes de criticar o condenar el pecado ajeno, primero examínate, examina tus propios pecados y tenés que bregar con esos pecados y deséchalos. Y al haber terminado con esos pecados, entonces ve donde el hermano y dile cómo tú lo lograste, porque ya tú has resuelto esa situación. Entonces, esa es la parte, ¿no? Porque, claro, también hay otra postura donde muchas personas dicen que no debemos de juzgar a nadie. Y usted lo va a escuchar a muchos evangélicos: no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces, la Biblia juzga. Si un hombre usa la Sagrada Escritura para confrontarnos, lo está haciendo correctamente. El punto de que habla Mateo 7:7 de no juzgar a los demás es ser hiper condenadores. Porque en el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, ellos andaban condenando a todas las personas. Ellos eran los que tenían, como dicen, ¿verdad?, la salvación asegurada por obras. Pero cuando viene Jesús, los llama sepulcro, blanqueados, que por dentro estaban llenos de pudredumbre. Entonces Jesús en una ocasión les dijo: ¿por qué ustedes se preocupan por lavar lo de afuera del plato? ¿Acaso no es importante lo de adentro? Lavar lo de adentro del plato también. Y esa es una ilustración bien fácil de comprender. Nosotros usamos esos recipientes todos los días,
porque ahí depositamos los alimentos. Y usted tiene que lavar bien la parte de adentro donde pone los alimentos, porque usted sabe que se puede contaminar y una bacteria puede entrar a su estómago y puede causarle muchos problemas. Sí, y también pues lávalo de afuera. Pero Jesús usa esa metáfora diciendo, mira, lo que contamina al hombre es aquello que sale de adentro, no la apariencia. Entonces la religión apunta a la apariencia. La apariencia. Hermanas y hermanos, esta doctrina del pecado, estaba leyendo un poco un comentario, un libro del pastor Martin Lloyd-Jones acerca de la deplorable situación del hombre. Él habla acerca del estado pecaminoso en el que vive el hombre. Y me impresionó una parte del libro que dice que no hay otro tema, así empieza diciendo él, no hay otro tema que cause o haya causado tanto desprecio o sarcasmo o burla o pasión y odio que no sea la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, hermanas y hermanos, es una doctrina aborrecida por el ser humano. De tal manera que el hombre se resiste tanto a lo que la Biblia enseña, que somos pecadores hasta la médula. Un pecador es un transgresor. Un pecador es un hombre que aborrece a Dios, contradice a Dios. Ese es un pecador. O sea, el pecado, antes de traer consecuencias al hombre y a la mujer, al primero que lastima es a Dios, porque al primero que ofende es a Dios. El pecado es una abominación, porque es contradecir lo que Dios demanda, lo que Dios exige en su palabra. Entonces el pecado es, como decía un predicador, como ponerle un revólver en la cara a Dios y decirle, a mí no me importa lo que tú digas, lo que tú eres. Así. Esa es la metáfora que han usado algunos predicadores para hacernos entender lo horrible que es el pecado. La palabra pecado en el hebreo es la palabra hatat, que significa errar el blanco, no dar en el blanco. En el Nuevo Testamento la palabra más usada que encontramos en el griego es amartía, errar el blanco. El blanco es nuestro Dios, no le damos en el blanco. Cada vez que nosotros pecamos, fallamos, no nos conectamos con nuestro Dios. Entonces nos vamos por otro lado. Entonces el pecado es una transgresión, como lo dicen las cartitas de Juan, de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz. Ve, aquí viene la metáfora de la comparación de la pureza, de la santidad de Dios, también de su poder, de su majestad. Y no hay ninguna tinieblas en él. Ve, Juan en su primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos está diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos. Dos puntos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Eso quiere decir que Dios es santo. Y al Dios es santo no tiene nada que ver con el pecado. Él no promueve el pecado. Él no es el actor del pecado. El primero que pecó es el diablo. Y engañó a una gran cantidad de ángeles y los convirtió en demonios. Y como fue expulsado del cielo, Satanás, y quedó condenado para siempre, viene al huerto del Edén a engañar a Eva. Y así es como el pecado llega al hombre
y el hombre se corta, porque como Dios es santo, el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Dios le había dado una orden que obedeciera, que se mantuviera creyendo, confiando en el Señor, pero la serpiente, Satanás usa la serpiente y se mete con su astucia, y como él es padre de la mentira, él es engañador, él es experto para engañar. Ya había engañado a los ángeles, una gran cantidad de ángeles que engañó y los convirtió en demonios, que quedaron condenados también. Viene y engañó a Eva, y Eva pues le dio a Adán que comieran de ese fruto, y una sola mordida bastó para quedar condenados, para quedar cortados de la relación con Dios. Y el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y el pecado entonces introdujo todo el desorden. Trajo la muerte física, trajo todos los animales se volvieron salvajes, enojados, todos eran domésticos, eran amables, pero el pecado desbarató todo. Trajo todas las plagas, las enfermedades, y trajo todo el libertinaje. Y el hombre es esclavo del pecado. Nace en pecado. Viene en su ADN, en su sangre viene el pecado. El David, en el Salmo 51:5, él dice: en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, está diciendo: yo nací en pecado, soy un pecador por naturaleza. Por eso es demoledor este tema, esta enseñanza, porque desbarata al ego del hombre. Por eso los judíos aborrecen esta doctrina del pecado. Para ellos el hombre no es un pecador, el hombre está enfermo. El hombre pues está como medio dormido y tiene que despertar. No, la Biblia dice, vea, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sigamos leyendo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ve esta parte, estas cartas son un examen para ver si de verdad somos cristianos o no somos. Aquí, si usted quiere hacerse un análisis personal, examinar su fe, yo les recomiendo que lea y estudie las cartitas de Juan, porque tienen el propósito de hacer un examen individual, personal, si de verdad nosotros estamos en Cristo o estamos en la religión. Y él va aquí diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, eso quiere decir, somos practicantes del pecado, somos esclavos del pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Hoy todo el mundo es cristiano. Artistas paganos se están convirtiendo en cristianos. Ellos piensan que el cristianismo es así. Ahí miramos a Daddy Yankee cantando. Ahí se van a empezar a meter a todas esas iglesias falsas. Y ahí va una locura. Entonces, hoy usted le pregunta a alguien y los perversos, para ganar confianza, hasta los ladrones y etcétera, para ganar confianza se dan a conocer como cristianos. Personas que llegan a las iglesias con sus niños pidiendo, que tienen una gran necesidad. ¿Cuántas veces no han llegado allá? Recuerdo que en Rivía llegó un hombre con un niño y después descubrimos, ¿verdad?, que andaba él explotando a las iglesias, sacando dinero. Pero dijo: no, yo soy cristiano y me he quedado sin trabajo. Entonces, claro, usan la palabra que soy cristiano para que usted tenga confianza. No, en estos tiempos que vivimos debemos de tener mucho cuidado con las personas que nos encontramos y nos dicen, y nos quieren vender, inclusive con las personas que vienen a las iglesias, a los templos. Hay que darles tiempo, hay que esperar.
Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Pero esta palabra también que muchos políticos usan, esto no tiene que ver con política, porque allá en El Salvador, el presidente, ¿verdad?, de El Salvador, Nayib Bukele, usa esta frase, pero esta frase no es una frase pagana, esta es la palabra de Jesús. Y Jesús no está hablando a los políticos, miren las obras que hacemos, no, Él está hablando de su iglesia. Él está diciendo, mis discípulos, no. Esos políticos son corruptos, la mayoría de ellos terminan en las cárceles, comienzan bien, pero después son descubiertos que son corruptos y otros se convierten en dictadores, terminan amando el poder de tal manera que ya no quieren salirse. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Nosotros confiamos solo en Dios, solo en Cristo para la salvación, solo en Cristo para la santificación. Oramos por los presidentes, oramos por los líderes, pero cuando un líder pasa la raya, hay que decir las cosas como son. Dice la Biblia, ¿qué tiene que enseñar el impío de mí? Dice Dios. ¿Qué tiene que decir aquel incrédulo? ¿Qué tiene que enseñar de mí? Y hay muchos políticos usan esas escrituras y yo me quedo helado, digo yo, eso es peligroso. Porque la palabra de Dios es sagrada, es su pensamiento, pero el hombre atrevido se pasa y a los días mueren. Les va requete mal porque se meten a un terreno minado. Es la palabra sagrada de nuestro Dios. Claro, y la gente falsa dice, es cristiano. Espérese, por favor, los políticos son mentirosos, muchos de ellos son mentirosos. Les gusta engañar, ese es el arte de persuadir a las personas. ¿Y cómo los persuaden? Con mentiras, promesas y promesas. Hacen unas cuantas cosas. Entonces Jesús usa la palabra y dice, por los frutos, un buen árbol no puede dar malos frutos y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Pero hablando de su iglesia, dice, ¿y cuáles son esos frutos? Frutos de respeto, de sumisión a Dios, frutos de santidad. Que hemos creído en el Señor, al creer en Jesús, odiamos, aborrecemos lo que Él aborrece y amamos lo que Él ama. Y aquí Juan, eso es lo que está explicando, está diciendo Juan. Y andamos en tinieblas, es algo contradictorio. Si, cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Ahí vemos ustedes los paganos, los artistas, diciendo soy cristiano, pero ellos siguen dando conciertos en el reggaetón. Y claro, tal pa' cual, todos aquellos que no escudriñan la Escritura y no conocen el Evangelio, ellos ahí van detrás de todos ellos. Dice el texto, 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, para que usted pueda salvarse y escapar de la condena eterna, tiene que reconocer que es un pecador, que es un transgresor de la ley de Dios. Porque Cristo Jesús vino para salvar pecadores. Él no vino a salvar a justos, porque no lo hay. Pero hay personas que se creen justas, hay personas moralistas. Hermanas y hermanos, a veces pienso que la vida cristiana es como un jardín que nuestro Dios ha plantado. Por medio de Jesús nos ha puesto en ese huerto. Así como cuando el Señor plantó el huerto y puso ahí a Adán para que lo labrase y lo guardase. La vida espiritual, la vida del cristiano viene siendo como un jardín que Dios le da la responsabilidad al cristiano para que esté ahí, arrancando toda esa maleza, para que puedan haber frutos y puedan haber esas hermosas flores. Pero lastimosamente muchas veces no comprendemos eso. Hay personas que piensan que el cristianismo es simplemente tomar una Biblia, ir los domingos como católico
ir a misa y ya salimos del compromiso, ya el remordimiento está tranquilo, ya el del lunes para allá. De hecho, después que salimos ya de misa nos vamos a tomar, nos vamos a la discoteca y es un desorden. Yo crecí, hermanas y hermanos, en lo que es esa tradición. Y mientras crecía ahí como persona, iba madurando, había un sinnúmero de preguntas en mi cabeza. Una de esas preguntas era: ¿por qué nosotros los católicos no cambiamos? Esa es una pregunta, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué la mayoría seguimos siendo los mismos sinvergüenzas? Malas palabras, vicios, sexo ilícito, un desorden moral. ¿Por qué no cambiamos? ¿Y dónde está ese poder? Si hablamos de un Dios santo. Y la otra gran pregunta que se venía era a mi cabeza: ¿por qué nosotros los católicos no estudiamos la Biblia? ¿Por qué nos han prohibido que leamos? ¿Por qué no estudiamos la Biblia en el templo? ¿Por qué quiere que seamos ignorantes? ¿Por qué no nos permiten? Solo el sacerdote y lo lee por encimita y dice un montón de cosas que ni entendemos. Y siempre todos los domingos las mismas palabras. Esa es la inquietud que había en mí. Y yo llegaba y yo preguntaba a mi abuela: esto no me parece. Ay, hijo, es que así lo recibimos de nuestros abuelos y pues no podemos traicionar, no podemos faltarle el respeto. Pero había otra pregunta que me hacía: ¿por qué Jesús en esta tradición lo tomamos como secundario y María es superior a Jesús? Se alaba más a María que a Jesús, pero según las Escrituras, Jesús es el Señor y Salvador, no María. Y todo eso iba despertando en mí una curiosidad, un deseo por investigar. Y así fue como compré una Biblia, y cuando llegué a Nueva York dije: ajá, aquí he llegado donde se hace fácil comprar libros. Y entonces comencé a leer la Biblia y fui comenzando a darme cuenta de muchas cosas que son falsas. Entonces la tradición nos engañó. Oh, hermanas y hermanos, pero ahora que estoy en el cristianismo hay otras preguntas que me hago. ¿Y cuáles son, pastor? ¿Por qué los evangélicos se apartan de Jesús? Entonces voy encontrando, como encontré las respuestas de las tradiciones en las Sagradas Escrituras, que todo ese ritual, todo ese protocolo que se hace en la misa, pues es algo repetitivo, es algo que está ahí escrito. Es algo dado por el hombre, no está inspirado por Dios, es algo muerto. Por eso es que no tiene poder, por eso no cambia, por eso no pasa nada, porque es algo inventado por el hombre. Son rituales nada más. Pero la palabra viva y eficaz del Señor es viva, no es una palabra muerta. Entonces cuando la comenzamos a leer y a estudiar, esta palabra penetra, va revelando todo aquello oculto que ninguna palabra de hombre puede revelar, solo la palabra de nuestro Dios. Nos va revelando quién es nuestro Dios y nos vamos dando cuenta de la mentira, porque la palabra es la verdad y la verdad te hace libre. Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, paulatinamente vamos estudiando, vamos leyendo y vamos conociendo y vamos comparando y decimos: esto es una idea, eso no está en la Biblia. Entonces todo va cayendo por su propio peso, todo lo falso. Ahora, la pregunta, aquí creo que en el Salmo 19 y tengo la respuesta. ¿Por qué algunos evangélicos tienen un desdén, desprecian a Jesús? ¿Cuál es por qué? Según las Escrituras, hermanas y hermanos, tarde o temprano, si no hemos nacido genuinamente, nos vamos a ofender, tarde o temprano nos vamos a ofender, porque nuestro ego será desbaratado con la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es perfecta. Entonces cuando nosotros vamos al Salmo 19, versículo 7, la Escritura nos revela los pecados invisibles. Por esa razón es que los estudios bíblicos,
Por esa razón no es que muchas personas no se quieren exponer a la palabra, porque constantemente nuestros pecados son revelados. Y nos conformamos. Y hay pecados que nos tienen atados de tal manera que terminan noqueándonos, terminan con el ser humano y terminan con el religioso. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ve, hermanos, lo importante de la palabra de nuestro Dios, la ley, Torá, las instrucciones de Dios, el pensamiento de Dios, es completa. O sea, la palabra perfecta quiere decir está completa, no le falta nada, no necesita nada. No necesita como los predicadores hoy en día que dicen hay que poner atractivo el mensaje para persuadir. No, eso es engañar a las personas. Eso es manipularlos. Aquí el texto es tajante, dice, la ley de Jehová es perfecta. Y tiene el poder, la palabra de Dios, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese es solo el versículo 7. Entonces el salmista es impactado por la gloria de Dios. Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él está impactado contemplando los cielos, las estrellas y toda la hermosura, la sabiduría de Dios. Él está impactado, dice, ¿cómo puede haber una mente tan brillante en la tierra como la de nuestro Padre Celestial? Pero en medio de eso llega al punto donde de la gloria de Dios pasa a ver la perfección de la ley de Dios, de las instrucciones de Dios. Dice, la palabra es igual de perfecta al creador de todo lo que yo puedo contemplar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí hacemos una aplicación. ¿Qué necesitan nuestros hijos para que se conviertan? La palabra de Dios. ¿Qué necesitan nuestros amigos para que se conviertan? La palabra de Dios. ¿Qué necesitan los religiosos en las iglesias para que se conviertan? La palabra de Dios. Hermana y hermanos, no ha sido fácil estos 15 años. Yo he tenido que enfrentarme a un montón de personas falsas. Personas que las hemos puesto en disciplina porque han obrado mal y se han ido enojadas. No, han aceptado la disciplina y luego se van enojados. Y yo digo, pero ¿y qué pueden ir a hacer a otro lugar, a otra iglesia, si no están dispuestos a cambiar? Una gran cantidad de personas que se han ido enojados porque les he predicado acerca de la condición del pecado, y yo prefiero que me odien por decirle la verdad y no que me amen por decirle la mentira. Yo no vine de Nueva York para estar entreteniendo aquí, lo dice el eslogan de nosotros, no te entretenemos, te edificamos con la palabra de nuestro Dios. Estamos comprometidos como iglesia local, una iglesia reformada, seguidores de Jesús, no a darle a las personas lo que quieren, sino lo que necesitan. Y como dice una frase que tenemos por ahí, no tenemos derecho de ablandar la palabra, endulzar el oído para que a la persona le agrade. No tenemos el derecho de diluir la palabra de nuestro Dios, solo para agradar el oído del ser humano. Gloria a Dios por el remanente. Cuántas anécdotas anoche estaba contándole a los hermanos aquí, los ancianos de la iglesia. Les decía, hermano, cuántas anécdotas en el Colegio Reformado de Teología tenemos. Yo tengo una gran lista que voy a ir contando por toda Latinoamérica acerca de la corrupción de las personas. Mire, hermano, yo quedé impresionado con un hombre que vino aquí un día y se presentó. Él dijo, yo soy fulano de tal y mi esposa es la pastora de la iglesia.
Y nosotros, qué bueno, hermano, qué bien que ha venido a estudiar, se va a preparar y va a predicar mejor la palabra de nuestro Dios, va a edificar a ese grupo. Pasaron unos días. De repente se acerca este hombre y me dice, hermano, ¿usted cree que me podría casar usted? Y le digo, hermano, ¿cómo es eso que es pastor y usted está en unión libre? Espérese. Y ya comenzó a explicarme, mire, pastor, es que esto y lo otro, bla, 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 bla. Y yo le digo, mire, hermanos, aquí usted me pone entre la espada y la pared, porque yo sabiendo las escrituras, porque lo amo, le voy a decir las cosas como son. Aquí dos cosas van a resultar. Una es que usted me va a aborrecer y la otra es que me va a agradecer. Pero lo más probable es la primera. Porque cuando alguien le comparte con la Biblia y le dice que debe de dejar ese pecado porque lo va a destruir, lo más es, los hombres, dice Jesús, aman las tinieblas y aborrecen la luz. Y yo le dije, hermano, en primer lugar, ya no sigas allí en el púlpito enseñándole, estás confundiendo a esas personas. Si eres un esclavo, eres un practicante del pecado. ¿Cómo te atreves? ¿No has leído que Dios es santo? Si estás vivo todavía, Dios ha tenido misericordia, arrepiéntate, deja eso. Entonces el hombre se sacó, ¿cómo, hermano? Si yo tengo un buen grupo y esto y lo otro. Arregla primero tu vida, date una pausa, dile al hermano, miren, quiero arreglar mi vida y ya. El hombre se quedó mudo, desapareció, como a la semana me llamó que la esposa le había echado la policía y lo había acusado de violencia doméstica y andaba huyendo, ya estaba durmiendo en unos camiones. Y yo le dije, hermano, ¿te acordás que te dije que el pecado no se puede jugar con el pecado? Yo te dije lo que debías de haber hecho. El pecado destruye, hermanos. Con el pecado no se puede, el pecado no se puede subestimar. Lastimosamente en este tiempo que vivimos nosotros, las personas juegan con el pecado. Otros se ríen sarcásticamente, otros defienden el pecado. Padres defienden el pecado de sus hijos e hijas, se enojan con los pastores, nos aborrecen. Y nosotros hablamos de esta doctrina del pecado porque amamos la iglesia. Queremos que, como un buen doctor, somos responsables de decirle, no juguemos con el pecado, apartémonos. Porque si somos practicantes del pecado, estamos bajo la ira de Dios. Todo practicante del pecado. En otras palabras, Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde siempre. Eso es la realidad. Pero a veces nosotros, hermanas y hermanos, pasamos por alto. Si quiere vaya conmigo ahí porque aquí nos vamos a quedar. Le dije que solamente iba a ser la introducción. Pero esta es la realidad. Muchas personas dicen que son cristianos pero aman el pecado. Aman aquello que le da vómito al Señor y piensan que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y Dios es paciente. Pero desde el momento que Dios usa un predicador y te dice que debes de dejar eso y debes de arreglar tu vida, te está llamando porque Él conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Aquello que nosotros inclusive ignoramos que son ofensas para nuestro Dios. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Vea esta comparación, seguimos con esta carta, con las cartitas de Juan, ahí cerca de Apocalipsis. En 1 de Juan 3, estuvimos en 1 de Juan capítulo 1. Ahora estamos en el capítulo 3 y mire el vocabulario que usa este discípulo amado. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que ama la santidad es cristiano. El que te dice congrégate es cristiano. El que te dice que no necesitas congregarte mucho y eres salvo, ten cuidado de ese. Hoy hay una gran pelea, una gran batalla. Muchas personas son cristianas a su manera. No tienen iglesia, no tienen un pastor. Ellos andan ambulantes,
Son cristianos como dicen, de la iglesia que está en el aire. No se someten a nadie. Ellos no creen, pero son cristianos. Ellos dicen, no, yo soy salvo. Pero son rebeldes. A ellos les gusta todo aquello que les hablan de bendiciones y cosas materiales, pero a ellos aborrecen que les hablen de santidad, porque aman su pecado. Y aquí Juan nos está diciendo, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Esto es radical, esto no anda con cosas así, no, esto es recto, esto es blanco o negro. No es que los cristianos no pequemos, pero hay una gran diferencia entre que usted peque y vivir en pecado. Porque si usted vive en pecado, eso quiere decir que usted ama el pecado. Y si usted vive en pecado, usted no agrada a Dios porque Dios es santo. Y no cuenta con la gracia de Dios porque el Señor tiene el poder para santificarnos. Nos ha justificado y nos ha redimido y estamos en el proceso de la santificación. ¿Cómo yo puedo identificar a alguien que es verdaderamente cristiano o es falso cristiano? Ama la santidad, practica la santidad, no ama el pecado, aborrece el pecado. Él no va por ahí diciendo, bueno, yo todavía consumo música, me gusta la bachata, me gusta el reggaetón, me gusta la salsa, me gusta la ranchera, me gusta de vez en cuando echarme un tapi, pero voy a la iglesia, yo soy cristiano, a mi manera, y todavía se quejan, a mi manera, Dios obra, Dios me escucha, Dios me bendice, yo vivo a mi manera. No, amigo y amiga, aquí no es a la manera de usted, en el cristianismo es a la manera de nuestro Dios. Si eres practicante del pecado, si eres esclavo del pecado, eres del diablo. Oye, qué fuerte eso, pastor. Es lo que la Biblia dice. Aquí no te deja media, ¿sí? Eres 50 y 50. No. ¿Eres de Cristo o eres del diablo? ¿Vas para el infierno o vas para la gloria? Aquí no hay. Aquí no podemos estarnos engañando. Y yo no quiero estarlo entreteniendo. Yo no quiero estar engañando a nadie aquí. Si usted por algo, que si me va a apreciar, usted dice, qué bien que ese hombre tiene los pantalones para decir las cosas como son. Y me enoja. Y claro, me gusta que se enoje, porque le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y ya yo estoy acostumbrado a amenazas, acostumbrado a las personas que se enojan y que se levantan. Me duele. Cuando yo estoy predicando temas importantes y veo, porque uno sabe cuando la persona se va para el baño por necesidad, porque tiene una enfermedad, y sabe cuando se va por orgullo, cuando se va por enojo, y yo me quedo pasmado y yo digo, no saben el peligro que corremos cuando nosotros... Le voy a leer un texto, si quiere vaya conmigo, ahí nos entretenemos para que mire lo peligroso que es esto de ignorar la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo a Números capítulo 15, versículo 30. Póngale atención a esto, hermanos. Mire, póngale atención a esto, lo delicado que es este asunto y lo serio que es. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Números, capítulo 15, versículo 30. Mire esto. Cuando usted le da roncha el mensaje y se levanta y usted quiere restregárselo al predicador en su cara, decir, no me importa lo que tú estás diciendo, usted está ultrajando a Dios. Usted no está ultrajando al predicador, yo solo me quedo callado. Y tiemblo, ay Señor, digo yo. La ignorancia, el peligro de no conocerte que corremos. No, si hemos venido, hemos sacado tiempo y hemos gastado en el gas, ¿cómo es posible que no voy a aceptar lo que la palabra de Dios me está diciendo? ¿Cómo es posible que me va a ganar el orgullo? Que el orgullo te ciega, el orgullo te hace intocable, indispensable, el orgullo religioso, y dice, no, que conmigo no. Y el Señor te desglosa y te dice, eres un sepulcro branqueado.
está lleno de pudredumbre. El Señor no nos deja media, el Señor es tajante. ¿Por qué, pastor? Porque Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar, en apariencia podemos engañar a medio mundo, pero a Dios jamás. Entonces cualquiera puede decir, no, pastor, pero es que mire. No, mire, hermano, no ande con juegos. Este asunto es peligroso. Mire lo que dice Números 15, 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraje a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué te parece, hermanos, lo delicado que es la palabra de Dios? Lo serio que es. Si usted dice, pues eso está en el Antiguo Testamento, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Si es seria la ley, mire lo que viene en el versículo 29 de Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y este es el texto impresionante de Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este Dios al que nosotros adoramos es vivo. No es un Dios muerto, no es un Dios falso, es un Dios real, es un Dios santo. Que Dios nos ayude, hermanas, que el pecado no nos engañe. Y eso es lo que el salmista en el Salmo 19, 12, él exclama, dice, ¿por quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá discernir sus propios pecados de tal manera que él quede impresionado de la pureza de la palabra de nuestro Dios, que él termina diciéndole en oración, líbrame de la soberbia, líbrame de esos pecados ocultos que lo desbaratan al hombre y a la mujer? Volvamos a 1 de Juan 3, ahí estábamos, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow. Aquí viene la confusión. Muchas personas piensan que amar al hermano es encubrirle sus pecados. Entonces, si usted aquel está en pecado y usted lo sabe, como usted lo ama, usted no le va a decir nada. Estamos bien engañados si pensamos así. Porque lo amamos, le debemos de decir la verdad. Como lo hizo Jesús en Marcos capítulo 10 a un hombre que estaba engañado. Jesús tuvo que decirle, y porque lo amó. Dice Marcos capítulo 10 versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él estaba engañado porque él pensaba que él cumplía todito eso. Estos son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Jesús no le habló la primera parte que tiene que ver con Dios. Él puede engañar a todas las personas, pero a Dios. Jesús dijo, ¿dónde estás? En cero es con la primera parte. Estaba engañado porque él era un idólatra. Él amaba el dinero. Él amaba sus posiciones. Él amaba su reputación. Y aquí viene el punto, que es lo que nosotros debemos de seguir. Dice el versículo 20. Entonces respondiendo él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado
Desde mi juventud. Esta palabra juventud quiere decir desde mi niñez, desde que estaba yo en el vientre de mi madre, este niñito, yo he estado obedeciendo. Y entonces me impresiona lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero vea el resultado, hermanos. Vea, cuando amamos al hermano, lo que debemos de hacer, debemos de predicarle la verdad, debemos de decirle: hermano, mira, esto es lo que la Biblia dice, y porque te amo. Y el hermano pueda que reaccione como reaccionó este hombre, triste, enojado, rencoroso, no quiere saber más nada de usted. Y si lo invitaba a su casa, olvídese, si esa persona no ha nacido de nuevo, va a haber un enemigo. Pero el amor lo vence todo. Aquí vemos lo que pasó. Hay que dejarlos ir. Nuestro compromiso es con Dios, y aquí vemos el ejemplo de Cristo, y vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Que se vayan tristes aquellos que son idólatras, que aman su pecado. Nosotros seguiremos el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Las riquezas no son malas. El dinero no es malo. El problema está cuando tú amas eso más que a Dios. Entonces este hombre no amaba a Dios. Este hombre amaba su posición. Y se quedó con su Dios, con D minúscula, falso. Como muchas personas. Cuando llega el momento de la confrontación, se entristecen, no quieren soltar su pecado, se quedan con su pecado, se quedan con su fornicación, con su adulterio, con su robo, con su mentira, con su rencor, porque la respuesta es: ¿por qué muchas personas evangélicas abandonan el cristianismo a ciertos después de varios años? Porque nunca, hermanas y hermanos, probablemente nunca se convirtieron. Porque la marca de un verdadero cristiano es que va a perseverar hasta la muerte, jamás se va a apartar de Cristo. Eso de perder la salvación es mentira. La salvación es eterna, la salvación no se puede perder, la salvación es un regalo de Dios. Esa es una manipulación. Entonces la persona dice: ay, ya perdí la salvación. No, es que nunca la tuviste. Los verdaderos cristianos no somos perfectos ya. Estamos en el proceso de la santificación, pero estamos seguros que no somos salvos por obras, somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Y el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Estamos en el proceso. No amamos el pecado, no aborrecemos el pecado. No queremos pecar, pecamos. Y nos duele cuando pecamos, nos arrepentimos, porque esas son las marcas de un verdadero cristiano. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.